Listo, muy bien. Entonces ya hemos dado inicio a la grabación de la clase y ya les voy a compartir pantalla. Listo, muy bien. Entonces, me confirman si en estos momentos se visualiza la presentación. Sí, Sí, profe. profe. Sí, señor. Sí, profe. Listo, muy bien, muchas gracias. Bueno, ayer estuvimos trabajando la ley 1314, la leímos en su totalidad, socializamos la información de estos artículos y nos dimos cuenta pues acerca del primer paso que se dio para la implementación de las normas en nuestro país. Entonces, vimos también en la primera sesión la historia de las NIF desde el contexto a nivel internacional y desde el contexto a nivel local. ¿Listo? Y hemos visto ley 1314. Pueden inclusive eh, tomar como referente para los artículos, ya pueden ir tomando varios temas. Pueden ir tomando, por ejemplo, uno, la historia de las NIF en el contexto internacional y la historia de las NIF en el entorno colombiano. Ese podría ser uno de los temas que igual si a alguien le interesa, entonces a averiguar acerca de la historia de las NIF a nivel internacional y acerca de las NIF en Colombia. ¿Listo? Es más, ahí habrían inclusive dos temas si quieren. Adicionalmente, también pueden tomar los que deseen hacer un análisis de la ley 1314, que fue la que vimos el día de ayer. Entonces, allá tendrían tres temas que pueden abordar como entregable del seminario. Es importante de pronto mencionarles que los trabajos deben estar centrados en las temáticas inherentes a lo que estamos estudiando. Entonces, em, ya hemos visto tres temáticas, hoy veremos costos por préstamos y yo creo que alcanzaremos a iniciar el tema de beneficios a empleados. Entonces tendrían también dos temas adicionales sobre los cuales pueden profundizar y realizar pues el entregable. ¿Listo? Deben centrarse en el tema de las NIF, deben centrarse en en conocer las NIF, cuál es su historia, cómo funcionan, en qué consisten, si se van a centrar en el contexto internacional de la historia de las NIF, entonces hablan de todo el contexto, cómo se dieron los pasos, consiguen pues información adicional a la que nosotros vimos durante la clase, al igual que si van a hablar de las NIF en el contexto local, entonces mencionan las normas, mencionan la ley 1314, mencionan los decretos y consiguen estudios o consiguen otros artículos que hablen acerca de la historia de las NIF en nuestro país. Si van a hablar de costos por préstamos, entonces hacen una breve referencia de las normas internacionales y una vez que hagan referencia a ellas, entonces pueden empezar a hablar del tema de costos por préstamos a aquellas personas que les interese de pronto esta temática que vamos a ver el día de hoy. ¿Listo? Entonces, para que puedan ir mirando. María Fernanda tiene la mano levantada. María Fernanda, la escuchamos. Profe, ¿sí me escuchan? Sí, ya la estamos escuchando. Listo, profe, yo le quería hacer una pregunta. En Dígame. general, por decir si mi compañero y yo vamos a realizar como el informe, pero referente a cada clase que estamos viendo, o sea, de que en el informe esté todo lo que estamos viendo con usted, ¿eso se puede realizar? Sí, señora, también se puede realizar. Ah, ok, profe, listo. Sí, inclusive les comentaba, creo que fue ayer, que,
que podían hacer el informe de cada una de las clases que estamos viendo y en la estructura del informe ustedes lo separan por secciones. Entonces, en la sección uno entonces se hablaría de las NIF en el contexto internacional y local. En la sección 2 Ley 1314. En la sección 3 entonces, costos por préstamos. Sección 4 beneficios a empleados. Obviamente, pues que todo tenga pues la respectiva coherencia, que sea un texto pues que ustedes lo estructuren de tal manera que pueda ser comprensible y que no entren como temas independientes, ¿sí? Sino que ustedes le puedan dar hilaridad a todo lo que se esté desarrollando. Pero si no hay ningún problema, ustedes pueden hablar de todas las temáticas sin ningún inconveniente. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. Listo, listo, muy bien. Entonces, la presentación se las acabé de enviar también al grupo de WhatsApp y también les compartí em, el ejercicio que vamos a desarrollar, un archivito en Excel. Listo, que tiene un enunciado y pues con base en ese enunciado es que vamos a desarrollar nuestro ejercicio de manera práctica. Entonces, para que ingresen al grupo y vayan descargando esos archivos em, al computador. Listo. Recordemos que hoy vamos a ver eh, la clase de una vez con ¿con qué? Con Excel abierto para que podamos ir realizando el paso a paso del ejercicio. ¿Listo? Igual este tema de costos por préstamos es muy fácil. ¿Listo? Entonces vamos a hablar del costos por préstamos. Estos costos por préstamos se encuentran en la sección 25 de la NIF para pymes. ¿Sí? Entonces ustedes consultan la sección 25 de la NIF para pymes y allí ustedes pueden consultar toda la información referente a costos por préstamos. Ve, a propósito, ustedes saben cómo acceden a las normas internacionales. Ustedes se consiguen el decreto 2420 de la página de la Secretaría del Senado o de la Presidencia de la República, y de allí pueden descargar el contenido que es aplicable en Colombia. ¿Listo? También ustedes pueden ingresar a la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y allí hay una sección exclusiva para que ustedes puedan acceder a las normas. Es más, voy a dejarles de compartir pantalla un momentico y voy a ingresar para que ustedes puedan, puedan descargar la norma en cualquier momento. Permítanme, yo ingreso acá a internet. Ya en un momento les comparto pantalla para que puedan ver como el paso a paso y les quede mucho más fácil, no solamente pues para efectos del seminario, sino también para ustedes, para que ustedes puedan estar consultando las normas. Listo. Entonces denme un espaciecito de un minutico y yo abro acá internet y les comparto en un momento pantalla nuevamente.
Listo, acá ya me abrió internet, entonces ya les voy a compartir nuevamente pantalla. Listo, muy bien. Ahí están viendo la página, miren. Ustedes Listo. ingresan a la página del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. La página es mincit.gov.co. Listo, o sea, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Listo, mincit.gov.co. Esta es pues como la página principal, o también escriben pues ahí, puede ser a través de un buscador, pueden colocar Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ¿sí? Y acceden a la página del ministerio. Cuando ustedes acceden, pues aquí les aparece pues la información general de de la página, le aparece pues diferente información acá, diferentes menús. Entonces ustedes buscan en la parte final una sección que se llama temas de interés. Entonces le dan clic en temas de interés. Listo, cuando le dan clic en temas de interés, entonces por acá aparece esta parte que dice convergencia, ANIF y NIAS, ¿sí? O sea, las normas internacionales de información financiera y a las normas internacionales de aseguramiento. Entonces ustedes le dan clic en esta opción. Pues cuando ustedes le dan clic, esperamos un instante. Cuando ustedes le dan clic, él los enlaza con las entidades que emiten los estándares. Si esperamos un momentico que ahí debe estar que carga la página. Listo. Entonces ahí le sale estos enlaces. Entonces ustedes le colocan, le dan clic aquí donde dice aplicativos, normas internacionales. Entonces ustedes le dan clic en ese enlace. Y entonces mire dónde los lleva. Los lleva a esta página o este pantallazo que les dice IFRS y el otro que dice IFAC. Como ustedes muy seguramente no están registrados, entonces ustedes le dan aceptar términos y registrarme. Allí lo único que les pide es un correo electrónico para que se registren y ya, él no les pide ni los datos, ni el nombre, ni la cédula, ni números de celular, no les pide absolutamente nada más. ¿Listo? Entonces le dan el correo y listo, ya con eso usted queda registrado. ¿Listo? Como yo ya estoy registrado, pues le doy clic aquí en ya estoy registrado. Y entonces él me pregunta, cuando ya le digo que estoy registrado, que en cuál de los dos enlaces o en cuál de los dos logos deseo dar clic. Entonces acá me dice, vea, si quiero acerca de las NIF, aquí, y acá si quiero acerca de las normas del sector público. Entonces le damos aquí en IFRS. Listo. Ahí le pregunta a uno el correo, entonces pues usted le da el correo electrónico, lo confirma y le da ingresar. Y listo. Aquí aparecen todas las normas internacionales, en este caso desde el año 2009 hasta el año 2020. Entonces ustedes en cada año pues hubo de pronto algunas variaciones, algunos ajustes a las normas, entonces ustedes le dan clic en el año y acá les aparece las normas actualizadas. 2012, 2013, acá les aparece una sección en la cual ustedes pueden abrir más documentos. Entonces van abriendo dependiendo del documento que ustedes requieran.
Listo, por ejemplo, acá en 2014 están estos documentos, en 2015 están estos, acá les dice cuáles, vea, NIC 26, NIC 7, NIC tal cosa, y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí en 2019 no hubo, en la sección del marco conceptual no hubo documentos, en 2019 no hubo modificaciones a los documentos. En 2020 tampoco hubo. El año donde sí hubo fue en 2018. Entonces aquí dice que está el marco conceptual, los fundamentos de las conclusiones, unas modificaciones al marco conceptual. Entonces ustedes le dan clic en alguno de estos, ¿sí? Y tienen el documento en PDF para que ustedes lo puedan descargar y lo puedan leer. Sí, igual son un poquito, algunos son un poco pesados. Entonces, por ejemplo, acá dice, ve, marco conceptual de las normas NIF. Entonces, si ustedes necesitan el marco conceptual, acá les sale toda la norma con toda la información pues, referente a dicha norma. Listo. Entonces, así es que ustedes pueden acceder a a esta información. Listo, entonces, ay, que no sé dónde conseguirme las normas internacionales. Entonces ya saben que van a la fuente principal, que en nuestro caso es el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y a través de allí hacen la ruta que les mostré y pueden acceder a las normas. Listo. Es importante que conozcan esta ruta para que ustedes eh, puedan tener todo el material que requieran para sus investigaciones y pues para que ustedes ejerzan la profesión como debe ser. Listo, entonces ya saben, simplemente para salir le dan el clic en este botoncito y listo. Entonces ya él los lleva nuevamente a esta, a este pantallazo. Listo. Entonces simplemente un espacio de estos minuticos pues para que conocieran cómo ingresar. Listo, muy bien. Ahorita sí empecemos el tema de costos por préstamos. Miren que la ruta es muy sencilla. Sí, si miraron ustedes ahí el paso a paso, igual pues les va a quedar la grabación. Ustedes pueden volverlo a mirar. Listo, costos por préstamos. Se encuentra en la sección 25 de la NIF para las pymes. Los costos por préstamos son son es una de las secciones tal vez más cortas de las normas internacionales. ¿En qué consisten los costos por préstamos? Pues básicamente obedece a todo lo que sean los intereses que usted paga cuando adquiere un crédito. ¿Sí? Entonces, eso es un costo que usted o en el cual usted incurre, pues por acceder a un crédito, ¿cierto? Entonces, ese costo o ese interés, más bien ese interés recibe el nombre de costo por préstamo. Y adicionalmente, ¿qué más son costos por préstamos? Pues todos aquellos valores en los cuales usted debe incurrir, digámoslo así, cuando recurre al crédito. Entonces, si a usted le cobran intereses, entonces es un costo del préstamo. Si a usted adicionalmente em, le cobran gastos de estudio del crédito, entonces eso es un costo por préstamo. Si a usted le cobran una comisión por concederle el préstamo, entonces esa comisión que usted paga también recibe el nombre de costo por préstamo. ¿Listo? Entonces, de eso estamos hablando cada vez que mencionemos o cada vez que en la norma internacional se hable de costo por préstamo, entonces ya usted lo va a asociar. Ah, claro, son los intereses. Ah, si a usted le cobran una comisión por el crédito, entonces eso es un costo por préstamo. O me están cobrando papelería, entonces eso es un costo de préstamo. O que me están cobrando yo no sé cuánto por por consultarlo en centrales de riesgo. Entonces, eso es un costo por préstamo. O que, me están cobrando gastos de estudio del crédito. Entonces, todo eso son costos por préstamos. Y eso, pues, tiene que ser valorado y tiene que ser reflejado en la contabilidad, ¿sí? Si también se presenta, si usted adquiere crédito en moneda extranjera, entonces cada vez que se reajusta
la tasa de cambio y eso le genera a usted un mayor valor en los intereses, eso también recibe el nombre de costo por préstamo. ¿Listo? Entonces, el interés normal, costo por préstamo, pero si adicionalmente la tasa de cambio le genera o le afecta o le ajusta el valor de los intereses, entonces también recibe el nombre de costo por préstamo. ¿Listo? Entonces, esos son los elementos que van a ser incluidos o van a ser categorizados como un costo por préstamo. Entonces, ya de aquí en adelante, cada vez que a usted le hablen o le mencionen acerca de los costos por préstamos, entonces ya usted sabe que estarán hablando, pues, específicamente de qué, pues de intereses, ¿sí? De intereses. Vamos a estar hablando también de aquellas diferencias en cambio, ¿sí? Entonces, aquellas diferencias en cambio cuando tenemos créditos en moneda extranjera y todos aquellos valores que a usted le cobran al momento de acceder a un crédito. Entonces, me cobraron una comisión o que me cobraron el papelería, estudio, todo eso, todos esos valores que usted paga por acceder a un crédito, recibe este nombre, costo por préstamo. El concepto es muy elemental y así lo cataloga la norma en el contexto internacional. Ahora, qué es lo que aparece adicional o nuevo con las NIF con respecto a lo que hacíamos antes? Las NIF nos dice, cuando usted tenga un costo por préstamo, ese costo por préstamo usted lo va a calcular y usted lo va a calcular utilizando un método y ese método se llama el método del interés efectivo. Entonces, ¿qué quiere decir el método del interés efectivo? Pues es simplemente un paso a paso que hay que seguir, pues para determinar cuánto vale o cómo están valorados esos costos por préstamos, porque no necesariamente en la contabilidad reflejamos el valor exacto que nos entrega un banco. Muchas veces nosotros tenemos que realizar unos ajustes adicionales y esos ajustes adicionales pues los vamos a reflejar el día de hoy. ¿Listo? Entendemos entonces el concepto de costo por préstamo. ¿En qué consiste? ¿Qué son los costos por préstamos? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Sí. ¿Qué nos dice también la norma internacional? La norma nos dice, mire, cada vez que usted tenga un costo por préstamo, usted lo va a reflejar en la contabilidad como un gasto. ¿Listo? Entonces, ¿será que nosotros en la contabilidad bajo normas locales, los intereses, las comisiones, todo eso que nos cobraban aparte del crédito, lo llevamos a una cuenta de gasto bajo normas locales? Si ustedes tenían un crédito X con un banco y le decían, mire, de ese crédito le toca pagar por intereses 500.000. Ustedes lo llevan a una cuenta de qué? De activo, pasivo, patrimonio, ingresos, costo o gastos. Gasto, profe. Gastos. A una cuenta de gastos. Entonces, mire que con respecto a esto, la norma nos sigue diciendo lo mismo. Mire, cuando usted tenga un crédito, todo eso que a usted le cobran por ese crédito, llévelo a una cuenta de gastos. Pero eso sí, ¿qué nos dice? En el periodo en el que se incurra en ese gasto. ¿Listo? Entonces, todo lo que sea ese costo por préstamos, usted lo va a reflejar en una cuenta de gasto, pero en el periodo en el cual se incurra en hechos. Entonces, mire, le van a cobrar intereses del mes de febrero. Entonces, usted en la cuenta de gasto por concepto de intereses en el mes de febrero, pues lleva el valor de esos intereses. Cuando le cobre los intereses del mes de marzo, pues usted va a reflejar en la cuenta de gasto, pues los intereses del mes de marzo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces mire que desde ese punto de vista no es mucho lo que cambia con respecto de las normas locales con respecto a la norma internacional.
¿Listo? Igual ahorita pues ya lo vamos a ver de manera práctica y vamos a ir explicando otras puntualidades que tiene la norma y que tendremos que aprender a desarrollarlas. ¿Listo? Entonces, hasta aquí tenemos costos por préstamos, que van a ser los intereses, comisiones, gastos de estudio de crédito y demás que nos cobran por acceder a un crédito, y esos valores los vamos a reflejar en la contabilidad en una cuenta de gastos. ¿Listo? ¿Qué más nos pide la NIF? Nos dice que hay que revelar una información en las notas. Entonces, cuando nosotros presentemos los estados financieros y vayamos a elaborar las notas, entonces las NIF nos dice qué es lo mínimo que usted debe mostrar ahí en esas notas. Entonces, ¿qué debemos mostrar? Entonces, primero, la norma dice en este párrafo, en el 5.5b, dice que se revelen en los costos, que se revelen los costos financieros. Entonces usted tiene que ir, crear una nota en las notas explicativas que se va a llamar costos por préstamos y usted va a decir cuáles fueron esos costos financieros que usted tuvo. ¿Listo? Entonces, mire, me cobraron tanto por papelería, me cobraron tanto de una comisión del crédito, me cobraron tanto de estudios del crédito, me cobraron tanto por tal cosa. Y adicionalmente, usted va a reflejar en esa nota cuánto fue el gasto total que usted pagó por intereses. Entonces, mire, en total de intereses del crédito he pagado un valor de tanto. Listo, usted lo debe reflejar en las notas. Listo. Es lo único que pide. Como mínimo, usted deberá tener esos datos reflejados en las notas explicativas, en los estados financieros, en la parte que corresponde a costos por préstamos. ¿Listo? Como les dije, esta es una de las secciones más corticas que tenemos en las NIF. Entonces, vamos a aplicarlas de manera práctica. ¿Listo? Vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a abrir nuestro archivo del Excel, ¿sí? Nuestro archivo del Excel que tiene un enunciado. Entonces, abran ese archivo de Excel y vamos a empezar a aplicar lo que acabamos de ver. ¿Listo? Entonces, miren, todos abran por favor el archivo. ¿Quién me quiere leer por favor el enunciado de ese ejercicio? Se adquiere un crédito con el Banco X por valor de 300 millones de pesos con una tasa del 19% con un plazo de 5 años. Pagadero en cuotas trimestrales y le cobran una comisión de desembolso del 1.5%. El banco le entrega la siguiente tabla de amortización del crédito. Listo. Entonces, ¿qué tenemos? Ahí pues yo no les dejé la tabla de amortización porque pues se supone que ustedes ya la saben hacer y si no, pues acá lo vamos a hacer paso a paso para aquellos a los cuales se les haya olvidado cómo se elabora la tabla de amortización del crédito. ¿Listo? Entonces, pues yo acá ya la tengo calculada, pero igual la vamos a hacer en el paso a paso. Entonces, ¿qué tenemos? Primero, el valor del préstamo. Entonces, lo colocamos acá. Valor del préstamo, 300 millones de pesos. ¿Sí? Tenemos una tasa que en este caso es del 19%. Ese es el 19% efectiva anual. Tenemos un plazo. Pues, ese plazo lo tenemos a 5 años. Y tenemos una comisión de desembolso. Aquí dice que nos cobran una comisión por desembolso del 1.5. Entonces acá les coloqué comisión de desembolso 1.5 del valor del préstamo. Entonces de una vez la calculamos. 300 millones por 1.5%, pues nos daría 4.500.000. Listo, para que nosotros sepamos de una vez cuál es nuestra comisión. Otros, pues no tenemos otros valores y vamos a aprender a calcular cuál sería el valor
de la cuota. ¿Listo? Entonces, por favor, tomemos estos datos y pongámoslos allí en su cuadro de Excel. ¿Listo? Vamos colocando estos datos. Valor del préstamo, 300 millones, tasa, 19%, plazo, 5 años, comisión de desembolso, 1.5% del valor del préstamo. De una vez lo calculan, da 4.500.000. Otros, pero no tenemos otros valores que nos estén cobrando. Y vamos a calcular la cuota trimestral. Listo, me informan cuando hayan copiado esos datos. El valor de la cuota todavía no lo pongan porque ese lo vamos a calcular. Listo, con nuestras formulitas del Excel. Listo, ya tenemos entonces nuestros datos allí copiados en Excel. Entonces, antes de empezar a determinar cuál es el valor de la cuota trimestral, ¿sí? O de averiguar cuánto sería el valor de la cuota trimestral, entonces tenemos que recordar un concepto. ¿Y cuál es? Que si nosotros tenemos una tasa efectiva anual y necesitamos calcular cuál es el valor de mi cuota de manera trimestral, ¿sí? Que aquí nos está diciendo que pagamos el crédito en cuotas trimestrales, entonces tenemos que convertir esta tasa del 19% a una tasa periódica trimestral. Es decir, tenemos que convertirla del 19 y convertirla en una tasa periódica trimestral. ¿Cómo se hace esto? Eso se hace con esta formulita. Permítanme, les aumento acá el zoom para que ustedes la alcancen a ver. Acá. Esta es la fórmula. 1 más la tasa efectiva anual. Este símbolo es el símbolo del exponente elevado a la 1 sobre n menos 1. Esta formulita es la que vamos a aplicar para convertir esta tasa a periódica trimestral. Como yo sé que a muchos se nos han olvidado estas fórmulas de conversión, cuando ustedes vieron por allá matemáticas financieras, entonces pues yo se las puse acá para que ustedes la puedan tener y la puedan copiar en este momento. ¿Listo? Entonces la fórmula es 1 más la tasa efectiva anual elevado a la 1 sobre n menos 1. La tasa efectiva anual ustedes la tienen que poner en decimales. ¿Listo? Y n es el periodo de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo así que el periodo de tiempo? Pues si nosotros estamos hablando, en este caso, de trimestres, entonces, ¿cuántos trimestres tiene un año? ¿Quién me dice? 4. Listo. 4. Listo. Si estuviéramos hablando de meses, acá, ¿qué número voy a poner? Si no estuviéramos hablando de trimestres, sino de meses. 12. Listo. Si estuviera hablando de semestres. 6. 2. Ah, bueno, sí, 2. Eso. Y si estuviéramos hablando de cuatrimestres.
3. 3. Listo. 3. Listo. Muy bien. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? Vamos a convertir esta tasa, la vamos a convertir en periódica trimestral. ¿Por qué? Porque con esto, con este porcentaje que calculemos, es que vamos a calcular cuál sería el valor de la cuota que vamos a pagar de manera trimestral. Listo. Entonces, la aplicamos muy sencillo. Ustedes tal cual como está aquí redactada, ustedes la copian acá. Listo. Entonces, aquí dice que ponemos el igual, abrimos un paréntesis. Es más, pueden abrir dos paréntesis si quieren. Vamos a hacerlo con dos paréntesis. A ver, 1 más el 19%. Entonces, más esta casilla. La pueden colocar así o le pueden colocar acá directamente 0.19, ¿sí? Como ustedes deseen. Entonces, 1 más, seleccionan la casilla, cierran paréntesis, elevado a, entonces, a ver, yo busco la tecla aquí de exponente. Eso. Acá, este simbolito es el símbolo de exponente. A veces sale, dependiendo ya de los teclados que ustedes tengan, algunas veces aparece al lado de la ñ, ¿sí? De la letra ñ. Y unas veces se activa con Shift, otras veces con Alt GR, dependiendo cómo tengan ustedes configurado su teclado. En mi caso, yo lo activo con la tecla Alt GR y el simbolito que aparece así hacia arriba. ¿Listo? Entonces, 1 sobre n, que para nuestro caso, como son trimestres, entonces sería entre 4, porque un año tiene 4 trimestres. ¿Listo? Y eso que me dé, lo ponemos -1. ¿Listo? Y entonces nos da el 4,44%. Aquí están decimales. Si lo quiero convertir en porcentaje, entonces nos ubicamos aquí en la casilla de porcentaje y él nos lo convierte en porcentaje, ¿sí? Le aumentamos decimales y entonces nos queda en el 4,4448%. Listo, por favor hagan este mismo ejercicio ustedes allí y comprueben que les debe dar esa tasa. Listo, la idea es que vayamos de una vez haciendo el paso a paso para que sepamos cómo se hace. Sí, profe, a mí me dio lo mismo. Listo, Sí, a mí también. listo. ¿A quién no le ha dado o quién no lo ha podido hacer? A veces lo más difícil es encontrar el simbolito, este el del exponente. Esa es de pronto la mayor dificultad a veces cuando se van a aplicar estas fórmulas, encontrar en cuál de todas las teclas está el símbolo del exponente. Y no tanto porque no se vea en la tecla, sino porque a veces la configuración del teclado no siempre refleja los mismos símbolos que usted tiene en las teclas. Entonces es como la mayor dificultad. Pero para los que no pueden insertar símbolo, ahí también aparece. Exactamente. Entonces, a los que no les aparezca el simbolito, entonces se van a la sección de insertar símbolo que aparece aquí en, espérame, insertar, y acá les dice símbolo. ¿Sí ven? Entonces dimos clic en insertar y por acá al final, ¿sí? Aparece ecuación y símbolo. Entonces dan clic allí y entonces buscan el simbolito del exponente. Listo, ya saben que allí aparece. Ahí uy, vea todos los símbolos que hay.
Mírenlo acá. ¿Sí lo ven? Profe, una pregunta. La verdad, yo Señor. lo puse en internet. En la donde uno le coloca uno sobre la N, ¿qué valor se le coloca que no le entendí bien? Acá el 4, porque son 4 trimestres los que tiene el año. Ah, ok. Listo, profe, gracias. Listo. Listo. La idea es que a todos nos dé esta misma tasa, el 4,44%. Listo. Si no lo han hecho, háganlo por favor. Comprueben que esa información sí dé. Listo, ese 4,44%, ya saben que esa es la tasa trimestral. Esa es la que nos va a nosotros a servir para calcular el valor de la cuota trimestral. Listo, ¿qué más necesitamos nosotros saber? La cantidad de trimestres que conforman el periodo del crédito. Entonces, ¿cuánto tiempo o a cuánto tiempo es nuestro crédito? Mire que es a un total de 5 años. ¿Eso a cuántos trimestres equivale? Pues si un año tiene ¿cuántos trimestres? 4. 4. Entonces, en transcurridos 5 años, pues ¿cuántos trimestres cuántos trimestres hay en esos 5 años? Pues hay 20, ¿sí? Porque cada año de a 4, entonces 4 por 5 nos da un total de 20 trimestres. ¿Listo? Con toda esta información, entonces podremos calcular el valor de la cuota. Aquí lo estamos haciendo de esta manera. Sin embargo, pues la gran mayoría de veces el banco nos entrega la tabla de amortización del crédito. Nosotros, pues para efectos prácticos, la vamos a aprender a hacer. ¿Listo? Aquellos pues que se les olvidó, que no recuerdan cómo es que se hace la tabla de amortización. ¿Cómo hacemos para calcular el valor de la cuota trimestral? Entonces, en el Excel hay una fórmula que se llama pago, ¿sí? Esa fórmula ustedes la encuentran en el menú Fórmulas. Entonces, nos ubicamos acá donde dice Fórmulas, en la parte superior, y él nos muestra diferentes tipos de fórmulas. Entonces, ustedes se ubican en la que dice financieras, es decir, fórmulas de carácter financiero. Entonces, vamos aquí a financieras. Desplegamos en financieras la fórmula que diga pago, pago solito. Ahí van a encontrar varios, pago in, pago print, pago in, pago print, precio. Entonces, la que dice pago. ¿Listo? Entonces, seleccionen esa opción de pago. Entonces, vamos, fórmulas financieras y pago. ¿Listo? Entonces, miren que se nos habilita un cuadro que nos pregunta una información. Dice, acá ponga la tasa. Entonces, ¿dónde tenemos nosotros la tasa del crédito? La tenemos aquí, la del 4,44. Recuerden que vamos a calcular cuota trimestral, entonces nuestra tasa también tiene que estar convertida trimestralmente. Entonces, tasa, entonces nos ubicamos en la casilla de la tasa. ¿Listo? Luego aquí dice NPER. NPER significa número de periodos. Entonces, número de periodos del crédito. Entonces, 20. 20 que van a ser la cantidad de trimestres que tenemos de ese crédito. Entonces, aquí donde dice NPER o número de periodos, entonces nos ubicamos en este 20. ¿Listo? Y luego aquí dice que cuál es el valor actual. Entonces, el valor actual, pues es el valor del préstamo, ¿sí? En este caso, el préstamo lo tenemos por 300 millones de pesos. Y ahí, a propósito, antes de colocar el valor del préstamo, le anticipamos aquí un menos. Entonces le ponemos un menos acá. Solamente le ponemos el menos para que no nos arroje valores negativos, porque
en la fórmula, ¿sí?, de pago aparece con números negativos. Entonces le anticipamos un menos a la casilla de los 300 millones y le damos clic en aceptar. ¿Listo? Y entonces nos queda que el valor de la cuota trimestral, ¿sí?, va a ser de 22.952.623. Entonces, al frente de valor de cuota trimestral, pues ese va a ser el valor. ¿Listo? Profe, ¿me puede hacer un favor y volverlo a explicar? Qué pena. Listo. Entonces, miren lo que vamos a hacer. Espérenme, les borro esto. Entonces, usted desea que le aparezca acá el valor, ¿cierto? Entonces, se va a la opción de fórmulas, ¿sí?, al menú fórmulas. Sí, ahí le va a aparecer inicio, insertar, disposición de página. Entonces, el que dice fórmulas. En fórmulas, busca la que dice financieras, ¿sí? Entonces, le damos clic. Una vez que le damos clic en financieras, buscamos la que dice pago. Mire que hay un poco de fórmulas, entonces busque la que diga pago. Entonces, damos clic en pago. Listo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor, muchas gracias. Listo. Entonces, en pago nos apareció esta ventanita. Entonces, en esta ventanita dice tasa. Entonces, donde dice tasa, usted le da clic y entonces va y busca dónde le quedó la tasa del 4,44 trimestral. Entonces, le da clic en esa casilla. Listo. Después, en la siguiente casilla de esta ventana, le dice NPER. NPER significa número de periodos. Entonces, en número de periodos, usted va y busca donde puso 20, que eran los 20 trimestres que tiene de vigencia del crédito. Sí, recuerden que el crédito es a 5 años y cada año tiene 4 trimestres. Entonces, 5 por 4, 20. Entonces, nos dio 20 trimestres. Entonces, nos ubicamos allí. ¿Listo? Después se devuelve para esta ventanita y aquí dice BA. BA significa valor actual. Entonces usted le pone el símbolo del menos, y va y busca el valor del crédito, que en este caso son 300 millones. Y las otras dos casillas usted no las va a llenar, las deja en blanco. Y le da clic en aceptar. Y listo. Ese es el valor de la cuota que tendrá que pagar. Listo, el valor de la cuota trimestral. Ah, listo, profe, Listo. muchas gracias. ¿Alguien está todavía perdido con la forma de calcular la cuota? A ver, preguntémosle a quién. Preguntémosle a Miguel Ángel García Uribe. Miguel Ángel, buenas noches. A propósito de no he llamado a lista, llamemos a lista de una vez. Julián Andrés Marín. Profe, buenas noches, presente. Listo. Jennifer Ortiz. Presente, profe. Listo. Adrián Adolfo. Presente, profe. Listo. Luisa Fernanda Pérez. Presente, profe. Listo. Kelly Juliana. Presente, profe. Miguel Ángel García. Bueno, Miguel Ángel no está. José Carlos. Presente, profe. Listo. María Estela Sánchez. Presente, profe. Listo. Laura Sofía. Hola, profe. Buenas noches, presente. Buenas noches. Lady Viviana Ospina. Presente, profe. Listo. Jessica Alejandra Corrales. Presente, profe. Listo. María Fernanda González. Presente, profe. Listo. Diana Caterine Ruiz.
Presente, profe. Lina Fernanda Pérez. Presente, profe. Listo, Luis Rafael. Bueno, Luis Rafael tampoco. Karen Juliana. Presente, profe. Listo. Y Caterine Cardona. Presente, profe. Profe, Listo, muy bien. Señor. profe, Miguel Ángel me escribe aquí al WhatsApp que le estaba contestando, pero que no, como que no le escuchaba. Él está ahí conectado. Sí. Bueno, Miguel Ángel, active el micrófono. Profe, yo también, sino que tengo un problema con el computador que no sé qué pasa con el micrófono. Bueno. Listo, entonces Luis Rafael ya quedó aquí listo. Y Miguel Ángel entonces tiene acá pues la dificultad. Listo, Miguel Ángel, ya de pronto solucionó. Listo, entonces preguntémosle a ver a Julián Andrés. Señor. Julián Andrés nos va a contar cómo calculó la cuota trimestral. ¿Cuál fue el paso a paso que siguió? Listo, profe. Entonces nos vamos a fórmulas. Fórmulas Nos vamos donde dice financiera. financieras, Nos ubicamos donde dice pago. pago. Damos clic en pago, en el que dice pago solito. Listo, ahí ya le dimos. Sí, señor. Ahí nos pide la tasa. La tasa es del 4.4448. Listo. Después nos pide NPER, que es los trimestres de los 5 años. Sí. Y posteriormente el valor, que son los 300 millones. Y le damos a aceptar y nos da un total de 22.952.622. Listo. Acuérdese que aquí donde dice valor actual, le anteponemos el menos para que no nos quede con valores negativos. ¿Listo? Sí, señor, había omitido ese pasito, el menos adelante. Eso. Listo. Y le damos a aceptar y entonces nos da los 22 millones. Listo. Muy bien, Julián Andrés. ¿Hay alguien que tenga de pronto alguna dificultad para que le dé ese valor? Necesito que todos vayamos listos aquí. No les dé susto si están atrasados. Lo importante es que todos sepamos de dónde estamos sacando toda la información y que la podamos calcular. Porque en últimas, pues yo ya lo sé calcular, ¿sí? Pero lo importante es que ustedes también lo puedan hacer y lo puedan hacer en su Excel tranquilamente. Listo. Con esto, entonces nosotros construiremos nuestra tablita de amortización. ¿Cómo la calculamos? Entonces acá colocamos una columna que se llama periodo, valor de la cuota, abono a capital, intereses y saldo de capital. ¿Listo? Entonces, por favor, coloquen estos nombres allí en esa tabla. ¿Listo? Entonces, periodo, valor de la cuota, abono a capital, intereses y saldo de capital. Háganlo ahí rápidamente. Periodo, valor de la cuota, abono a capital, intereses y saldo de capital. Periodo, valor de la cuota, abono a capital, intereses y saldo de capital. ¿Listo? ¿Vamos todos ahí? Sí, señor. Muy bien.
En periodo, entonces van a colocar desde el periodo 0 hasta el periodo 20, que sería la última cuota. Entonces, desde el periodo 0 hasta el 20. Entonces, 0, 1, 2, 3. Ya saben que ustedes pueden arrastrar. ¿Sí? Seleccionan desde el 1 al 3 y de ahí arrastran hasta que lleguen al 20. ¿Listo? Entonces, en periodo, la columna periodo, desde el 0 hasta que lleguen al 20. ¿Por qué? Pues porque vamos a tener 20 cuotas que vamos a pagar de manera trimestral. Listo. Como ya colocaron los números del 0 hasta el 20, entonces aquí en el periodo 0, pues no van a colocar nada en valor de cuota, no van a colocar nada en abono, no van a colocar nada en intereses, pero aquí donde dice saldo de capital, pues van a poner el valor de la deuda. ¿Y cuánto es el valor de la deuda? Pues un valor de 300 millones de pesos. Entonces ponen aquí 300 millones. Luego, aquí donde dice valor de la cuota, pues ya el valor de la cuota ya lo tenemos calculado. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a traernos el valor de la cuota que calculamos por aquí, que es este, ¿sí? Entonces le dan clic aquí en esta casilla. Acá y le presionan la tecla F4. F4 es para que la casilla me quede fija, ¿sí? Entonces dan clic en la casilla y le presionan la tecla F4. ¿Listo? Entonces los 22.952.623. Y luego arrastran ese valor desde el periodo 1 hasta el periodo 20. ¿Listo? Y les quedará exactamente igual. ¿Listo? Hagamos de cuenta que lo vamos a poner acá en esta columna que estoy seleccionando acá que no tiene datos. Entonces usted igual, ¿sí? Igual, se ubica en la casilla donde tiene el resultado de los 22 millones, le da clic, no me está dando clic aquí tan fácil. Igual. Igual, selecciona la casilla y le da F4. ¿Listo? ¿Y qué hace? Cuando usted está aquí en esta celda, que fue donde le trajo el valor, entonces arrastra. ¿Cómo lo arrastra? Usted pone el cursor aquí y él se lo vuelve como una cruz. Y entonces usted lo arrastra hasta que llegue hasta el periodo 20. Y entonces lo que hace es que le trae ese mismo valor para todas las casillas hasta que llegue al periodo 20. Profe, ¿Listo? una consulta. Dígame. En el mío, pues F4 me sale que es brillo en el portátil, no me da la opción de que me quede fijo, entonces, ¿me podrías explicar cómo lo hago ahí? Entonces le toca colocarle los símbolos de pesos. Aquí, miren, le tocaría hacer esto. Si el resultado está en la casilla K, esto es K, que K9, entonces usted le coloca igual, ¿sí? Símbolo de pesos, K, símbolo de pesos, 9. ¿Listo? Si el valor está, por ejemplo, en J9, entonces usted le colocaría Profe, igual. ahí en el portátil hay algo que se llama FN. Le da FN y F4 para poder que le tome. O con la tecla función, que es la tecla FN. Entonces la tecla FN y se ubica en la casilla F4 y también le funciona. Listo, ensaya a ver si le funcionó. Sí, señor. Muchas gracias. Listo.
Muy bien, entonces diligencian esa columna llevando todo hasta el periodo 20. Listo. Es más, les voy a poner esto aquí en blanco mientras tanto, como para que... Listo, como ya tenemos entonces esa información, entonces, ¿qué columna sigue? Vamos a seguir con la columna de intereses. Y la columna de intereses, pues es muy facilita de calcular. Entonces, ¿cómo se calcula el valor de los intereses? Pues cogemos el saldo del capital y lo multiplicamos por la tasa de interés. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues usted coloca 300 millones por el 4,48% que tiene por allá. Y como necesita dejarlo fijo, entonces usted le presiona la tecla F4. Listo. Y entonces les da 13.334.341. Listo. Ya saben. Seleccionan los 300 millones por, y entonces buscan la tasa de interés, que en este caso no van a coger la del 19, no, la tasa del 4,48, y una vez que lleguen allí, F4. Si tienen en el portátil donde el F4 no les da de una, entonces con función F4. Listo. Función es la teclita que dice FN. La deja presionada y presionan F4. Listo. Y de una vez arrastran esa casilla hacia el final. Así le salga error. Listo. Así le salga error en las otras casillas. Una vez que calculamos los intereses, entonces vamos a calcular la casilla del abono a capital. ¿Cómo calculamos la casilla de abono a capital? Muy fácil. Cogemos el valor de la cuota, ¿sí? Entonces, este valor que tenemos acá, y le restamos menos los intereses que acabamos de calcular. Y eso será el abono a capital. Listo, en este caso nos dio 9.618.282. ¿Listo? Entonces teníamos estos intereses. Ay, ¿cómo sé cuánto abono a capital? Pues al valor de la cuota fija, le resto los intereses y esto es lo que se abona al capital, ¿sí? Al capital del crédito. ¿Qué nos queda faltando? Pues nos queda faltando esta casilla que se llama saldo de capital. ¿Cómo se calcula? Cogemos el saldo de los 300 millones y le restamos el abono a capital de este primer periodo. Entonces, estos 300 menos estos 9 millones, entonces nos da 290.381.718. ¿Listo? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a calcular intereses. Entonces, ya tenemos la fórmula arrastrada, se supone que aquí ya debería aparecer los 12.906.829, que ¿de dónde sale? De coger el saldo anterior, ¿sí? De coger 290.381.718 por la tasa de interés, que es el 4,41%, ¿sí? Entonces, hagámoslo aquí. Este por la tasa de interés, que es este 4,48%. Y nos da, miren, 12.906.829,1499, Listo. Calculamos abono a capital. Entonces, ¿cómo se calcula el abono a capital? Entonces, cogemos el valor de la cuota, ¿sí? Pues, igual, valor de la cuota, menos los intereses, y eso me da el abono a capital. ¿Cómo calculamos el nuevo saldo? Entonces, muy sencillo. Me tapamos esto de acá también para que no estorben ahí. Pues, ¿cómo calculamos este valor de la nueva cuota? Entonces, es muy sencillo. Cogemos saldo de capital menos el abono a capital. Y entonces nos da
los 280.335.924. ¿Listo? Y así sucesivamente, esta fórmula ustedes también la arrastran para que les traiga los valores. ¿Listo? Y lo mismo con las otras dos. Arrastran la fórmula hasta que les llegue a la casilla número 20. Al final, cuando ustedes lleguen a la fila 20, ¿sí? Del periodo o la cuota número 20, pues aquí en el saldo, pues ya les va a quedar un total de 0 pesos. ¿Por qué? Pues porque usted termina ahí el crédito. ¿Listo? Esta es la tabla de amortización que me debería a mí entregar el banco. ¿Listo? ¿Cómo vamos con el cálculo de esa tabla? ¿Perdidos? ¿Sí les está dando? ¿No les está dando? Bien, profe. Bien, No, a mí profe. nos dio. Bien, Bien, profe. Sí, listo. La idea es que vayamos todos al mismo tiempo, que les hayan dado los mismos datos, que al final es de aquí 0, ¿sí? Que usted no esté por aquí todavía, ay, mire, es que aquí me dio fue 400 millones, entonces si aquí a él le da 400 millones, quiere decir que eso no le está cuadrando como mucho. Listo, si no tenemos entonces inconvenientes, necesito que todos me confirmen que ya terminaron la tabla. Profe, Sí, profe, por acá sí. Listo. Es uno que terminó. Ya, profe. 2, Profe, ya. 3, También, profe. 4, 5. 5 de 17. Profe, yo no, tuve un lapsus aquí con el internet y cuando volvió ya iban muy adelante. Listo, ¿dónde está perdido? No, pues quedé en el valor de la primer cuota, donde arrastramos los 22.952 hacia abajo y ahí quedé. Hasta ahí quedó, listo. Entonces mire qué hay que hacer. Siguiente columna, intereses. ¿Cómo calcula esta columna de intereses? Usted selecciona el valor del saldo, que en este caso son 300 millones, y lo multiplica por la tasa de interés, por la tasa de interés trimestral, es decir, por esta del 4,48%. Y ahí le presiona la tecla F4 para que se le quede fija y entonces la pueda arrastrar. ¿Listo? Entonces, de ahí la arrastra hacia el final. ¿Listo? No importa que acá todavía le den valores en 0 o que le den error, porque como no tienen los otros datos, entonces le sale así. ¿Listo? ¿Entendió dónde salió los intereses? Sí, profe, ya. Listo. Ahora, apenas termina intereses, entonces se devuelve a esta casilla que se llama abono a capital. ¿Cómo se calcula el abono a capital? Entonces, coge el valor de la cuota, es decir, esta, menos lo que acabo de calcular de intereses, que es menos esta casilla de los 13 millones. Y eso le da 9.618.000 de abono a capital. ¿Listo? ¿Qué nos queda faltando? Esta casilla de acá. Esta casilla la debe tener en estos momentos en 0, ¿cierto? Entonces, ¿cómo la calcula? Entonces coge 300 millones, que es la casilla anterior, menos el abono a capital que acabo de calcular, los 9.618.000, y le da Enter. Listo, y le queda 290.381.718. Y se repite el ejercicio. La siguiente columna, mejor dicho, arrastra las fórmulas. Ensaya a ver si le da. Debe llegar, cuando llegue aquí al periodo 20, le tiene que quedar aquí en ceros. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, muy bien. Si de pronto a alguien más de pronto se le cayó el internet en ese momento o algo, aprovechen que este es el momento para que digan. Profe, no he podido hacer la segunda.
Listo, la segunda fila, el periodo 2. Sí, esta. Sí, profe. Listo, entonces veámosla acá otra vez. Entonces, hagamos de cuenta que todo esto está en blanco. Ponerles aquí en color blanco. Listo. Entonces vamos a pasar al siguiente. Hasta acá vamos bien con los 290. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, vamos a calcular intereses. Entonces, ¿cómo calculamos nosotros los intereses? ¿Sí? Entonces, cogemos igual al saldo por la tasa de interés, que en este caso es del 4,48%. Entonces, se ubica aquí en esta casillita, ¿sí? Y una vez que la selecciona, le da F4 para que le quede fija. Mire, cuando usted le da F4, aquí le aparecen unos símbolos de pesos y le da Enter. Y una vez que hace esto, entonces usted arrastra, coloca el cursor aquí y arrastra hasta que llegue al periodo 20. ¿Listo? Entonces ahí le quedó su columna de intereses. Después, ¿qué va a hacer? Va a calcular abono a capital. ¿Cómo se calcula la casilla de abono a capital? Pues coge igual al valor de la cuota menos el valor del interés. ¿Listo? Y le da Enter. Entonces, esto le queda aquí un valor de 10.045.000. Y de una vez la arrastra hasta que llegue a la casilla del periodo 20. Y para calcular el nuevo saldo de capital, ¿cómo lo hace? Entonces usted coge el saldo anterior, que en este caso es este 290, menos el abono a capital que calcula ahorita, los 10.045.000, y le da Enter. Y entonces eso le da 280.335.000. Y se ubica acá en esta parte y arrastra. ¿Sí? Con eso usted arrastra la fórmula hasta que llegue al periodo 20. ¿Listo? Y comprueba que le dé 0 aquí al final. Listo, ensáyelo a ver. Listo, profe. Listo, muy bien. Entonces, tenemos tabla de amortización del crédito. Sí, a los que de pronto se nos había olvidado cómo se construye una tabla de amortización de crédito, así es que se construye. Ya sabemos cómo se calcula la cuota, sabemos que existe una fórmula que se llama pago y que nos sirve para saber cuál es el valor de la cuota fija de un crédito. Sí, hasta ahí está la tabla que debemos tener de la amortización del crédito. Una vez que tenemos esta tabla, entonces vamos a realizar, ¿sí?, la medición y el reconocimiento inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos para esto? Pues, miren que si ustedes suman todos los abonos a capital, ¿sí? Si ustedes suman todos estos abonos a capital, pues le queda aquí que paga 300 millones. Y si suma toda esta columna de intereses, ¿sí?, pues le da 159 millones de intereses. ¿Listo? Que estos 159 millones hacen parte de los costos del préstamo. Recuerden que los costos del préstamo son los intereses y todo lo que me cobran a mí por tener o por acceder a un crédito. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Pues vamos a colocar estos datos. Entonces, valor del préstamo, 300 millones de pesos. ¿Listo? Entonces, valor del préstamo, 300 millones. Comisión del desembolso del crédito del 1.5, 4.500.000. Recuerden que este banco me cobra una comisión por desembolso. Entonces, si le desembolsamos el crédito, le cobramos el 1.5%. ¿Listo? Entonces, en nuestro caso son 4.500.000
500.000. Entonces, ¿cuánto es lo que usted realmente recibe en su banco, ¿sí? O en su cuenta de ahorros? Pues usted va a recibir 295.500.000. ¿Qué es qué? Es la resta de 300 menos 4.500.000. ¿Listo? Entonces, es importante dejar todos estos cálculos. ¿Por qué? Ah, es que esto es muy elemental, esto, ¿para qué lo deja uno ahí reflejado en alguna parte? No, resulta que esto usted lo debe reflejar o dejarlo dentro de sus soportes en la contabilidad. ¿Listo? Entonces usted debe dejar su tabla de amortización del crédito y adicionalmente esta operación de resta, que es muy simple, pero usted la tiene que dejar documentada. ¿Listo? Las NIF demandan que usted sea muy o deje más bien evidencia de todo lo que hace. Entonces, esta operación usted la debe dejar reflejada en sus archivos físicos o en sus archivos digitales como soporte de lo que usted va a registrar también en la contabilidad. ¿Listo? Entonces, vamos a realizar el registro o el reconocimiento inicial del desembolso del crédito. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Muy, pero muy fácil. Vamos a crear cuentas, débitos y créditos, ¿sí? La forma tradicional en que nosotros pues hacemos un asiento contable. Entonces, ¿cuánto vamos a recibir en efectivo? Entonces, vamos a crear una cuenta que se llama efectivo y equivalentes o caja o la cuenta de bancos, como la tengan. Recuerden que bajo las NIF el grupo se llama efectivo y equivalentes y la cuenta puede que se llame caja, puede que se llame bancos, la que ustedes vayan a utilizar. Entonces, efectivo y equivalentes aumenta pues por un valor de 295.500.000. ¿Qué nos dice la norma entonces? Mire, a usted le están cobrando 4.500.000 de comisión al inicio del desembolso del crédito. Entonces, esa comisión usted no la va a llevar de una al gasto, ¿cierto? Nosotros lo que nos diría la norma local es llévelo al gasto de una. Y es más, ahorita cuando veíamos las diapositivas, por acá decían que todo lo que a nosotros nos cobraran lo lleváramos al gasto. ¿Sí ven? Al gasto. Pero en el periodo en el cual se incurre en ellos. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos dice la norma? Esa comisión que a usted le están cobrando de 4.500.000 no es para el primer mes. Esa es una comisión que se está pagando por anticipado, pero para toda la vigencia del crédito. Es decir, a usted se la cobran una vez, pero no es una comisión que le van a estar cobrando mes a mes, ¿no? Usted se la cobran una única vez al momento en el cual le desembolsan el crédito. Pero es que el crédito no dura un mes, el crédito dura 20 trimestres o va a durar 5 años, ¿cierto? Entonces, usted no me lo puede reflejar en la contabilidad los 4.500, sino que usted los va a ir amortizando mes a mes. Por eso, ese método se llama costo amortizado. ¿Listo? Entonces, es un término nuevo que adquirimos a través de las normas internacionales. Vamos a llevar estos 4.500 a medida de costo amortizado. ¿Listo? ¿Qué es costo amortizado? Que usted tiene 4.500 hoy, pero los tendrá que ir amortizando por pedacitos en la medida en que van pasando cada una de las cuotas. Como son trimestrales, entonces cada trimestre yo tengo que ir cargando en la contabilidad una partecita de estos 4.500 al gasto. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Comisiones pagadas por anticipado por concepto de obligaciones bancarias de género débito por 4.500.000. Y contra la cuenta del pasivo. La cuenta del pasivo normalmente la conocíamos como obligaciones bancarias o la conocíamos como bancos nacionales o como obligaciones financieras. Entonces, ahora, ¿qué hizo la norma? Nos incluyó
un nombre un poco más larguito. Entonces, instrumentos financieros medidos a costo amortizado. ¿Sí? Costo amortizado, ¿por qué? Porque es el método que estamos utilizando. Entonces, costo amortizado. Entonces, se llama así, instrumentos financieros medidos al costo amortizado. ¿Por qué concepto? Pues por concepto de obligaciones bancarias. Esta sería la cuenta y esta sería la subcuenta. ¿Por cuánto es el crédito? Pues por un total de 300 millones, que es la deuda que usted tiene. ¿Listo? Entonces, efectivo y equivalentes, 295.500, comisiones pagadas por anticipado, 4.500.000, y los instrumentos financieros medidos a costo amortizado, que es el pasivo, por 300 millones. Descripción de la operación. No se les olvide, todo asiento en la contabilidad lleva un detalle, ¿sí? Donde ustedes cuentan qué es lo que está pasando en la operación. Entonces, ustedes le colocan acá para registrar desembolso de crédito con la entidad bancaria X según pagaré número tal, que normalmente cuando usted adquiere un crédito, pues firma un pagaré y ese pagaré tiene número, ¿sí? Entonces, pues de una vez le colocan ahí cuál es el número del pagaré. ¿Entendido esta primera parte? ¿Dudas, preguntas, aclaraciones? Entendido, profe. Entendido, profe. Listo, miren que eso está muy bueno y muy fácil. Miren, hicimos ya nuestro primer momento que fue, recibimos el crédito, tenemos una tabla de amortización, entonces reflejamos eso en la contabilidad, nos ingresó nuestro efectivo en tanto, tenemos una comisión pagada por anticipado de tanto que la vamos a ir amortizando con el transcurrir del tiempo y tenemos una deuda pues por 300 millones. Esa deuda se llama así, instrumentos financieros medidos a costo amortizado. Si existiera otra metodología, entonces colocaríamos acá medidos a costo X, ¿sí? Por concepto de obligaciones bancarias. 300 millones y colocamos la descripción de la operación. Listo, entonces, como ya son las 8, entonces salimos a descanso 15 minuticos y en 15 minutos continuamos con el resto. ¿Listo? Ya llevamos esta primera parte, entonces salimos a descanso 15 minutos, entonces 8:16 nos conectamos nuevamente. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Listo. Listo, profe, gracias.